Dependiendo de la causa de la isquemia mesentérica, puede ser muy similar a la isquemia crítica de la extremidad inferior, después de la claudicación intermitente, porque el paciente puede tener dolores abdominales con la comida, igual que un paciente que tiene dolores de las piernas con las caminatas, o como un infarto agudo después de una angina estable, pasar a una angina inestable, ¿ya? Pero ya van a ver más o menos de qué se trata. Las causas de la isquemia mesentérica, que es básicamente la falta de irrigación del territorio mesentérico, o sea, de las tripas, a decirlo de forma muy burda, lo siento si algún cirujano lo está viendo, se dividen en oclusivas y no oclusivas. Las oclusivas pueden ser venosas, o sea, una trombosis venosa, o arteriales, que pueden ser un émbolo arterial o una trombosis arterial. O sea, oclusivo es que se tapa, ¿cierto? Se tapa el vaso. En el caso de la vena solo tenemos la causa trombosis de vaso, y en el caso de la arteria, como les digo, está el trombo y el émbolo. Y esa es la fisiopatología básica de una isquemia mesentérica. Entonces, el trombo puede tener diferentes orígenes. Si es una persona joven, en general pienso en una trombofilia, en algo raro, una enfermedad de la medicina interna. Y si es viejo, pienso en una enfermedad arterial oclusiva, básicamente, que es, como yo les digo, el equivalente a la claudicación intermitente y todo el show. Cuando hablo de isquemia mesentérica, vamos a hablar más bien de la isquemia mesentérica aguda, porque la crónica sería, como les digo, la claudicación intermitente de la guatita. O sea, el paciente come y le duele la guatita. Igual porque están los vasos a medio morir saltando en el fondo, tapaditos con placas de ateroma. Y cuando le pido un poquito más de esfuerzo, que es cuando la persona come, porque toda la vascularización por el sistema parasimpático se va a las tripas cuando uno come, cuando le pido un poquito más, ahí empieza a doler. Eso sería el paciente viejito. Y mientras tanto, mientras les contaba esto, estaba dibujándoles un poco la anatomía de la irrigación y de la parte mesentérica de nuestro cuerpo. Arriba les dibujé el tronco celíaco con sus ramas. Aquí la mesentérica superior, que pasa, es como comida, ¿se fijan? Por el páncreas, como que el páncreas o la aprieta. Es como si la estuviera pinzando, en realidad, el páncreas, a la mesentérica superior. Pasa por encima de su proceso uncinado, que es como un uncus. Y bueno, ahí están las arterias pancreatónicas duodenales, el tronco celíaco, que ya vimos. La mesentérica superior es súper importante porque nos irriga un buen pedacito de nuestro sistema digestivo, y está después la arteria mesentérica inferior, que es básicamente colon izquierdo. Eso es la mesentérica inferior, desde el ángulo esplénico más o menos. Como ven, la mesentérica superior, además de irrigarnos parte del duodeno y de páncreas por las pancreatoduodenales, nos irriga colon derecho. Ahí está la cólica izquierda, la cólica media, les dibujé ahí la mesentérica superior saliendo. Y la mesentérica inferior da la cólica izquierda, que es anastomosa ahí con la media. Y esa es básicamente como la irrigación. Entonces, dependiendo del vaso, un aspecto importante, que mientras más distal sea la oclusión, obviamente menos terrible va a ser, porque menos territorio va a estar afectado, ¿cierto? Si el trombo es chiquitito, llega lejos, tapa un poquito y molesta un poquito. Si el tronco, no sé, o sea, el trombo, perdón, es del tronco de la mesentérica superior, estamos en problema. Lo que sí se puede ver, sobre todo en pacientes con enfermedad crónica, son las colaterales famosas, que van a tratar de suplir un poco. Es lo mismo cuando el paciente va a tener un infarto, tiene una angina estable y hace colaterales. Ya cuando es gradual, el paciente tiene colaterales. Es que se parece mucho porque es la misma fisiopatología, son placas de ateroma, pero en vez de estar en las coronarias, están en la guata. Entonces, si el paciente con el tiempo, de una forma crónica, está con isquemia, ¿cierto? Subaguda, por decirlo así, va a desarrollar colaterales como mecanismo de defensa. Entonces, también, si el mecanismo es una cosa gradual, va a ser menos severo que si fuera algo súbito, por ejemplo, de una fibrilación auricular que me produce un trombo, y ese trombo viaja, perdón, un émbolo en este caso, porque viaja, y ese émbolo va a un vaso que no estaba preparado, que no tenía una placa, que no tenía una enfermedad crónica. Entonces, eso va a ser mucho más grave, un émbolo por una fibrilación auricular. En cuanto a las trombofilias y una trombosis más venosa, un TBP puede viajar y producir un émbolo venoso, una trombosis venosa profunda. Las trombofilias, ya dijimos, un cáncer nos puede producir una etiología trombótica venosa y nos va a producir un fenómeno de tercer espacio, se va a diamatizar todo y va a ser un proceso más bien lento. En cuanto a la enfermedad arterial oclusiva, un accidente de placa,
Cuando hablamos de EAO, en general nos referimos a extremidad inferior, pero yo lo estoy usando porque es lo mismo. Tienen que hacer el símil, ya, es lo mismo. Hay menos oxígeno con un aumento del esfuerzo, ¿cierto? Un estrés en este caso. Y el accidente de placa ya es el fenómeno final, cuando ya se ve superado la demanda de oxígeno que tiene la tripita, supera a lo que puede aportar el vasito. Y ahí tenemos nuestra isquemia, ¿ya? Que va a producir después necrosis de la tripa. Y el émbolo, ya dijimos que puede provenir de una fibrilación auricular que nos tire el trombito, se produce un émbolo y eso es muy súbito. No van a haber colaterales que nos ayuden a tolerar este proceso agudo, así que va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más agudo el cuadro y va a tener un pronóstico más grave. Eso es como lo más importante. Y el no oclusivo es el de la UCI, que es un paciente que tiene shock, drogas vasoactivas, que lo primero que vasocontrae es la tripa, tiene aumento de consumo de oxígeno, tiene poco oxígeno porque ya dijimos, tiene drogas vasoactivas. El cuerpo siempre privilegia otros órganos, el cerebro, el corazón, el riñón. Lo último que privilegia son las tripas, así que mueren. Pueden tener isquemia mesentérica un paciente con shock de cualquier causa. Y en el fondo que se deteriora porque sí en UCI, que no sabemos por qué se deteriora un paciente que está por un shock séptico, un shock hemorrágico, lo que quieran, de repente se deteriora en UCI y puede ser una isquemia. Entonces ahí más o menos el espectro, el dolor va a ser cólico, un dolor abdominal, difuso cólico, y mientras más agudo el cuadro, más súbito, va a ser más súbito el dolor obviamente, el émbolo va a ser el cuadro más agudo y la trombosis venosa va a ser el más subagudo, más crónico casi, y la enfermedad arterial oclusiva va a venir precedida, como les digo, de esta claudicación mesentérica, que es la isquemia mesentérica crónica. En la trombosis venosa, como ya dijimos, puede haber edema, y con este edema y baja de oxígeno, baja de ATP disponible, puede haber anaerobiosis, un pH más ácido. Bueno, en todas las causas en general, ya esto se va a producir en todas las causas. Aumento del lactato por el metabolismo anaerobio, entonces súper importante el lactato, tiene un alto valor predictivo negativo. Si está normal el lactato nos ayuda harto a descartar. ¿Qué más? El gasto cardíaco es súper importante. El gasto cardíaco de las tripas es mucho más importante para la mucosa que para la muscular, ¿ya? Así que en este caso lo que sucede también, como la mucosa sufre, aumenta la permeabilidad y se produce traslocación, también por la necrosis. Y el músculo lo que le pasa es que puede aumentar primero el tono, aumentar demasiado, aumentan los ruidos hidráreos y después hay una atonía porque se cansó de cierta manera el músculo de la tripa y se produce... ya no hay ruidos hidráreos. Entonces suben harto los ruidos hidráreos y después desaparecen. También puede haber hematoquesia, sangrado en el fondo. Es una causa de hemorragia digestiva. Necrosis de lo tubo digestivo. Voy a seguir diciendo porque sigo diciendo tripas, se van a enojar conmigo. Ya hablamos de que hay una angina mesentérica previa. Esa era la palabra, angina mesentérica. No es isquemia mesentérica crónica, es una angina mesentérica, que es como el preludio de una isquemia mesentérica aguda por placa. Estudio de laboratorio, parámetros inflamatorios. El lactato ya dijimos que tiene alto valor predictivo negativo, así que nos puede ayudar a descartar insuficiencia renal por el shock. La imagen nos va a servir mucho el angiotac. Como en la mayoría de las isquemias, chiquillos, ya lo hemos visto. Sobre todo el angiotac nos sirve de isquemias de tronco, así que está súper bien. Mientras más distal, va a ser menos tamaño el émbolo y va a ser mejor pronóstico porque va a ser menos territorio el afectado. La causa más frecuente es el émbolo, así que si un paciente llega con una isquemia mesentérica de causa desconocida, ¿qué hay que buscarle? Una fibrilación auricular, sí o sí ir a mirarle el corazón. Manejo en UCI, reanimarlo, régimen 0, ringer lactato más que suero fisiológico, ver todo el tema del balance hidroelectrolítico, porque puede estar muy desbalanceado, está choqueado un paciente que está grave, ya sea por la causa que le causó o por toda la necrosis de las asas. Anticoagularlo porque probablemente tiene un trombo, ¿cierto? Heparina no fraccionada.
5.000 unidades en bolo y después en big para tener un TTPA de 80. Esa es la forma en que uno lo puede escribir. El antídoto sería la protamina. Ya recuerden que ese es el manejo, en el fondo cualquier isquemia, si lo piensan, o sea, se estudia con angiotac para ver dónde está el stop y se maneja con reanimación y soporte más la anticoagulación. Eso es como en general. Y el manejo específico es la revascularización, volver a vascularizar en caso de que sea un trombo, por ejemplo. Y cuando se trata, aquí le estoy haciendo una pequeña división en lo que es venoso, trombosis venosa mesentérica, las causas arteriales, ya bien si sea un trombo o un émbolo, y ya cuánto es no oclusivo. Las 3 primeras son las causas oclusivas. Entonces, si es una trombosis venosa, se ocupa anticoagulación y estamos, como cualquier trombosis venosa. Si ven un TEP, se anticoagula. Si ven un TBP, se anticoagula. No hay mucho más que decir. En lo arterial se anticoagula, pero se revasculariza. En el fondo la idea es revascularizar de forma ya sea abierta o cerrada. El catéter de Fogarty es básicamente una Foley. De hecho empieza con las mismas 2 letras, Fo de Foley, pero más chiquitito, que entra al vaso y le saca el trombo. Y el no oclusivo es manejo de UCI, ¿no es cierto? Ojalá vasodilatadores esplácnicos que nos ayuden un poco a suplir esa vasoconstricción que lo causó. Y también está, bueno, siempre hay que tratar de revascularizar antes de resecar, y se reseca si es que hay necrosis de las asas. Si están muertas las asas, negras, feas, horribles, frías. Y espero que les haya servido el video, que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Recuerden por favor suscribirse a mi canal, seguirme en Instagram. Yo creo que se los pido siempre, así que estén súper bien.